Mi pregunta es, ¿cómo afectó la Guerra Civil Española al comercio de este país con Europa? ¿Qué relevancia tuvo la Guerra Civil Española en nuestras tierras, en Venezuela? ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de la Guerra Civil Española en la sociedad mundial? Bien, aquí tenemos a Carlos Canache Mata. Él es harto conocido, un dirigente político que ha sido un parlamentario muy importante. Pero además Carlos tiene una particularidad. No solamente que estudió mucho el tema de la Guerra Civil Española, sino que después de la clandestinidad, en donde estuvo Acción Democrática tratando de salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pues él estuvo viviendo en España. Cuando pudo salir, fue en España. De manera que tiene mucha experiencia en esta materia, en mucho background para poder conversar con nosotros, Carlos. Podemos comenzar tal vez por una de las preguntas que nos hicieron allí, es decir, ¿cómo afectó, es decir, cómo se reflejó todo ese conflicto en Venezuela, por ejemplo? Bueno, hubo, desde luego, en un momento dado, después que se mantuvieron las relaciones diplomáticas por un tiempo, una ruptura de esas relaciones diplomáticas entre nuestro país y Venezuela. Cuando asumió el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno que presidió Rómulo Betancourt, se produjo esa ruptura, que se mantuvo luego con el gobierno constitucional que presidió Rómulo Gallego. Se restablecieron las relaciones cuando llegó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y España pues mantuvo ya con respecto a Europa una interrupción también de las relaciones. Hubo una especie de aislamiento diplomático del gobierno de España, a pesar de que los gobiernos de Occidente no habían auxiliado al movimiento republicano, al gobierno civil legítimo que existía, presidido por Niceto Alcalá Zamora, y que tenía pues como ministro a importantes figuras del bando republicano. A pesar de que no hubo esa asistencia, esa ayuda, hubo cierto aislamiento diplomático por parte de Europa con respecto al gobierno de Franco. ¿Y eso debido a qué? Bueno, porque era un gobierno antidemocrático, dictatorial, que mantenía en la resistencia a los partidos más importantes y que tenía evidentemente su simpatía con el fascismo que estaba avanzando en Europa. No olvidemos que ya desde 1933 gobernaba en Alemania Hitler y en Italia estaba Mussolini. Ahora, el problema es que las simpatías del otro bando eran con la Unión Soviética. Bueno, no propiamente simpatía. Aunque la Unión Soviética ayudó menos a ese bando que lo que ayudó de repente Hitler. ¿Sabe que cuando comienza la Guerra Civil Española el 18 de julio de 1936, que terminó después, 3 años más tarde, el 1 de abril del 39, no olvidemos que ese gobierno era el gobierno del llamado Frente Popular, que estaba formado por muchos partidos republicanos de izquierda y también se incorporó el Partido Comunista a ese frente. Pero durante la Guerra Civil recibían el llamado bando nacional, el bando franquista, ayuda de Alemania y Italia, no solamente con la Legión Cóndor, con envío de fuerzas militares, sino también con la ayuda aérea. Aviones de Alemania y de Italia participaron activamente en la guerra. Y después la Unión Soviética también apoyó como contrarréplica al otro bando. Al otro bando. Claro. Ahora, y el problema, según hemos leído en muchas crónicas históricas de la época, es que también había un bando militarista que estaba representado por Franco y sus aliados, pero había en ese bando contrario, que era el bando republicano, había muchas divisiones. O sea, había gente, por ejemplo, del Partido Comunista, pero había gente que era anarquista, que era otra cosa completamente distinta. Habían varios bandos. ¿Y no habría contribuido eso también a las dificultades que tuvo ese sector para avanzar? Bueno, había el bando militar, que como sabemos, estaba encabezado primero por el general Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal. En una reunión que se hizo el 8 de marzo, poco después de las elecciones de febrero del año 36, que ganó el Frente Popular, allí los principales jefes militares
siendo jefe del Estado Mayor del Ejército Franco, estaba Mola también y varios generales, allí se acordó la organización pues, del golpe militar. Sanjurjo murió cuando venía de Portugal a España en un accidente aéreo y después asumió la jefatura pues, del movimiento franco. Había una unidad en el sector militar. No olvidemos que cuando se alza allá en Melilla, en el protectorado de Marruecos, el ejército llamado africano, que eran pues las tropas españolas que estaban allá en Marruecos, ese movimiento se extiende rápidamente a la península y a los archipiélagos de las Baleares y Canarias, y fue un movimiento que tuvo unidad de mando, ocupó prácticamente casi la mitad del territorio español. Del bando republicano, como tú dices, efectivamente había divisiones, problemas internos, no había unidad de mando, además había desconfianza de parte del gobierno republicano. El gobierno republicano, al fin y al cabo, era el gobierno legítimo en plena guerra entre el 36 y el 39, desconfiaban y por eso licenciaban a las tropas y a jefes militares, porque desconfiaban de ellos. Y después había militares improvisados que actuaban como jefes. Ahora, por eso no había esa unidad que sí existía en el bando nacional. Ahora, sin duda, Carlos, que si hay un ejemplo de una guerra fratricida, o sea, una guerra civil, que realmente no era tan civil, porque había muchos militares involucrados, pero una guerra civil, como le decimos a las guerras entre hermanos en los países, ¿no? Si ha habido una guerra cruenta, ha sido esa, qué cosa tan terrible. Yo creo que ahí llegó el 1.000.000 de muertos, ¿no? Sí, 1.000.000 de muertos y realmente... ¿Y cómo todavía eso se proyecta, no? ¿Cómo todavía eso se proyecta? Las consecuencias y los odios que quedaron, las represalias que hubo de parte del gobierno dictatorial de Franco. Fue realmente una tragedia. Una tragedia muy grande. Fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Que cuando termina en abril de 1 de abril de 1939, cuando hay el célebre mensaje de Franco, la guerra ha terminado, bueno, pocos meses después, el 1 de septiembre de ese mismo año 39, comienza la Segunda Guerra Mundial. Así es. Fue una antesala. Nos queda un minutico, Carlos, pero no puedo dejar de hacer referencia a esto porque nos toca muy directamente. Lo positivo para Venezuela fue que eso ocasionó un éxodo de España a Venezuela de una cantidad de mentes. Así es, ilustres. De gente muy... científicos, sí. Humanistas, que se vinieron acá a Venezuela. En el mundo científico basta recordar a Augusto Pisuñer. En el mundo humanístico, jurídico, etcétera, está filósofo García Vaca. Bueno, centenares, no exagero, por lo menos decenas de ilustres españoles vinieron a vivir aquí en Venezuela y contribuyeron notablemente al país. Pedro Grace. Pedro Grace. Notable, estaba pensando ahorita en Pedro Grace justamente. Que estudió pues la vida de Andrés Bello, sí. Y que amó a Venezuela y murió aquí. Y todos amaron Venezuela y todos murieron aquí. Recientemente editaron un libro con todas esas figuras que es muy interesante. Bueno, también Carlos, hubo un éxodo también de venezolanos que muchos vivieron allá en España, pero desde luego el flujo de españoles que vino fue muy calificado, como tú acabas de señalar. País, claro. Extraordinariamente lo benefició. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Carlos Canache Mata. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para la última parte. Al regreso seguiremos conversando sobre la Guerra Civil Española y sus consecuencias aquí en La Hora Clave.